Definitivamente su rostro, su físico, su cuerpo, muchos lo recuerdan y por supuesto sus películas y sus telenovelas, que fue del actor Jorge Rivero. Acompáñame. Hace tan solo unas décadas, Jorge Rivero era uno de los hombres más sexys de México. Las mujeres y algunos hombres enloquecían con su cuerpo fuerte y musculoso. Su cara estaba en portadas de revistas y fotonovelas, telenovelas y por supuesto en el cine, en el que debutó interpretando a un luchador que nunca se quitó la máscara y no dejó ver su rostro, aunque después no dejó de mostrarlo en todos los medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos años el actor se alejó del espectáculo. La última vez que regresó a la pantalla chica fue en 1998 junto a Christian Bach en La Chacala para TV Azteca, de la cual salió en medio de problemas con la producción. ¿Qué fue de Jorge Rivero a continuación? Recuerda suscribirte y activa la campanita. Jorge Rivero, el ícono del cine mexicano de los años 70. Se preocupó siempre por cuidar su salud y prueba de ello es el físico envidiable que aún hoy, a los 82 años, aún conserva. Gracias a él, se convirtió en fisicoculturista, símbolo sexual en el cine y representante de México en competencias internacionales de waterpolo con los Juegos Panamericanos. Jorge Rivero nació en 1938. En la Ciudad de México. Su nombre real es Jorge Poust Rosas, aunque tiene sangre española en las venas, ya que su padre era proveniente de Barcelona y quería que su hijo fuera torero. Su familia era conservadora y muy estricta, por ello Jorge hizo sus primeros estudios en escuelas jesuitas y más adelante en una escuela militar. A pesar de los deseos de su padre, Jorge se decidió por la actuación, aunque terminó la carrera de ingeniería química en 1963 y la ejerció algunos años, pero sobre todo fue un destacado deportista del fisicoculturismo y la natación, lo que le dio un cuerpo fuerte y atlético y lo llevó a representar a México en los Juegos Panamericanos llevados a cabo en Chicago en 1959. A su regreso, lo esperaba el cine, al ser descubierto por René Cardona, quien impresionado por su físico lo invitó a trabajar en el mundo cinematográfico y le abrió las puertas. ¿Dónde más? En el cine de luchadores en la cinta de 1964, El enmascarado de oro contra el asesino invisible, a la que le siguieron otras películas donde su físico era el protagonista. Títulos como Los endemoniados del ring, donde lo hacía de luchador, o El tesoro de Moctezuma, otra vez de la mano del santo El enmascarado de plata, en la que Rivero daba vida a un agente secreto. Más adelante vendrían los melodramas y las comedias románticas por las que no es tan recordado en títulos como Arrullo de Dios o Pescar marido, en la que le ponían de parejas a las estrellas juveniles del momento, como Maricruz Olivier o Fanny Cano. Luego vendría la cinta El pecado de Adán y Eva en 1969, en la que Jorge daba vida a Adán, basado en el pasaje bíblico que narra la historia de la creación de la tierra y cómo tanto Adán como Eva fueron expulsados del paraíso por cometer el pecado original. Una cinta con buenas intenciones, pero una de las peores valoradas por la crítica y calificada como una de las peores del cine mexicano, en la que Rivero como Adán, actuando completamente desnudo, se miraba con deseo y morbo que con respeto divino. Aunque no fue un éxito en taquilla ni tuvo difusión masiva, la película sirvió para que Hollywood se fijara en el actor mexicano y lo llamara a trabajar en dos westerns de gran presupuesto y prestigio, Soldado Azul y Río Lobo, en las que hacía de apache y vaquero, a principios de los 70s, al lado de figuras como Candice Bergen y John Wayne, entre otros. Actuó en cintas, pero no trascendió de ser piel roja, personajes cliché que no lo convencieron, y regresó a México, justo cuando en el país empezaba el destape en la pantalla y las palabras majaderas o el doble sentido que se caracterizó del cine de los años 70 y del que Jorge Rivero se convirtió en una de las figuras más conocidas, junto a otras figuras de la pantalla como Alfonso Sayas, Angélica Chaín y Sasha Montenegro, por citar solo algunas en cintas con títulos muy sugerentes como Muñecas de Medianoche, Noches de Cabaret, Bellas de Noche o La Pulquería. Otras cintas en las que también trabajó Jorge en los años 70 son Basuras Humanas, al lado de Isela Vega, Las Cautivas, al lado de Julissa y Fanny Cano, El Llanto de la Tortuga, al lado de Isela Vega, y El Taur, junto a Vicente Fernández, en la que rivalizaban por el amor de una mujer.
Una faceta desconocida de Jorge Rivero es el canto, del que llegó a grabar un disco, pero fue contratado por su fama más que por su voz, ya que no era afinado y no tenía conocimiento musical y su carrera en la música fue simplemente fugaz. Aunque trabajaba mucho en el cine mexicano, el actor ocasionalmente regresaba a Hollywood para hacer apariciones en programas de televisión y una que otra película. También fue llamado a trabajar en el cine británico junto a grandes figuras, como en la cinta de 1981, El sacerdote del amor. También trabajó en el cine español y en el cine italiano. De su largo paso por las fotonovelas, Jorge Rivero recuerda como anécdota curiosa que fue el único actor que besó a María Félix sin recibir a cambio una cachetada de la doña. Todo parte de la representación para la mencionada fotonovela, en la que inclusive tuvieron escenas de cama. De su paso en el cine, mucho se habló de una rivalidad con otro actor que impresionante físico y capacidades actorales limitadas, Andrés García, con quien hizo una película en 1980, la llamada Las Tentadoras, aunque curiosamente en ella jamás compartieron escena, lo que acrecentó el mito de la supuesta rivalidad que fue desmentida hace unos años por Andrés García, al afirmar que Jorge es una buena persona y uno de los actores que más respeta, y que inclusive y a pesar de lo que se decía, son grandes amigos. El mundo de las telenovelas no fue tan relevante en la carrera de Jorge Rivero, aunque sí llegó a protagonizar algunas muy importantes, como Gabriel y Gabriela en 1982 al lado de Ana Martín y Juan Ferrara, y El chofer en 1974 al lado de la argentina Linda Cristal, además de Susana Dos Amantes y Jorge Vargas. Sus últimas telenovelas han sido problemáticas para el actor, ya que salió de ellas inesperadamente y con rumores de problema con las producciones de ambas. Estas fueron Balada por un amor en 1990, al lado de Daniela Romo, y La Chacala en 1998 con Christian Bach. De sus amores, se sabe que el actor se casó a los 21 años, cuando no era famoso, con una mujer alemana llamada Irene Jaimer, con quien tuvo 2 hijos, Roberto y Jorge, y de quien terminó divorciándose para mantener varias relaciones amorosas. Inclusive, se le llegó a relacionar con algunas de las bellas actrices con las que le tocó trabajar, como con Sacha Montenegro, de quien el actor dijo que nunca hubo romance porque la actriz andaba con figuras muy importantes de la política, como el expresidente José López Portillo, con quien finalmente terminó casada. Con quien sí tuvo un apasionado romance fue con la actriz Amparo Grisales, una de las figuras más queridas de Colombia. Incluso, ella ha dicho que Jorge Rivero fue el gran amor de su vida. Se conocieron en Colombia, porque el actor iba mucho al país a filmar películas y se enamoraron, aunque él le llevaba 20 años de diferencia de edad. Juntos duraron 8 años y finalmente se separaron porque las carreras de ambos eran muy demandantes. En recientes declaraciones, la diva colombiana ha dicho que perdió un hijo de Jorge que esperaban con ilusión. La segunda esposa de Jorge y con la que actualmente vive en Los Ángeles se llama Betty Kramer, quien cuando se conocieron era una poderosa productora de la compañía de cine Warner Brothers. En la actualidad, ambos se dedican al negocio de bienes raíces, además de rescatar animales de la calle en malas condiciones y darles refugio en su propia casa. En el 2014, Jorge Rivero volvió a México para hacer una participación especial en la cinta El crimen del Cácaro Gumaro, protagonizada por Andrés Bustamante y Ana de la Reguera. Sin duda, uno de los actores más importantes que ha dado el cine mexicano, símbolo sexual por excelencia de las décadas pasadas y que hoy, en sus 80s, sigue haciendo suspirar a muchas. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Si es así, deja un comentario. Tienes que dejar un comentario. Tienes que decirme dónde lo recuerdas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿En qué momento de tu vida apareció alguna película, alguna telenovela de Jorge Rivero? Comenta, deja por supuesto tu opinión y recuerda que todos los lunes subimos nuevo video. Suscríbete a este canal, activa la campanita y nos vemos en la próxima historia.